Grande fue el amor de Dios derramado para darle solución al mayor de todos los problemas que tiene el ser humano. Ese problema que un día comenzó en el cielo. Era un lugar precioso. Dios había creado seres espléndidos y entre ellos había creado un ser que fue llamado el lucero de la mañana. Era el ángel más excelso en el cielo. Era el comandante de las huestes angelicales. Y parece incoherente, pero allá surgió el mayor problema que hoy posee todo ser humano en esta tierra. Y es el problema del pecado. Y pareciera como algo ilógico pensar que en un mundo perfecto, que en un cielo perfecto, que en un lugar donde nunca había habido maldad, surgiera en el corazón de un ser creado el pecado, que tanta ruina y tanta destrucción, degradación, muerte, dolor y sufrimiento ha traído a la raza humana. Y dice la Escritura, y quiero que vayamos al libro del profeta Isaías en el capítulo 14. Y quiero que miremos, mis amados, cómo finalmente desde el cielo se trasladó ese problema a la tierra. Y por qué el Señor en esta semana desea hacernos entender que Él es nuestra única esperanza. Queridos, sin la obra de Cristo en la vida de todo pecador, nunca se podrá solucionar el problema del pecado en tu vida y en mi vida. Y la palabra del Señor es muy clara. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que la paga final del pecado será ¿qué? La muerte. Y ahora hago una pregunta. Si la paga del pecado es la muerte y el Señor no me libra del problema del pecado, ¿realmente el pecado será el mayor problema para el ser humano? Sí, porque nos llevará finalmente a la condenación y a la muerte eterna. Pero saben, mis amados, eso no es lo que Dios desea para ningún ser humano. Y por eso el Señor de una manera especial ha programado esta semana para que usted y yo podamos buscar realmente de corazón al Señor y podamos encontrar en Jesús nuestra única y verdadera esperanza y podamos buscarlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y finalmente Él pueda librarnos del problema del pecado y podamos algún día habitar donde ese ángel un día fue sacado y expulsado por ese problema. ¿Saben, mis amados? Si el Señor no logra solucionar el problema del pecado en tu vida y en mi vida, ¿saben qué va a pasar? Nunca podremos entrar al reino de los cielos. Y eso sí que es un problema grande. ¿Cuántos desean entrar algún día al reino de los cielos? ¿Cuántos? Yo creo que todos. Por eso estamos aquí. Pero déjeme decirle que si el problema del pecado no se soluciona en mi vida, en tu vida, nunca podremos entrar al cielo. ¿Saben por qué? Porque si el Señor permitiera que alguien entrara en el problema del pecado, Satanás sería el primero en reclamarle al Señor. ¿Cómo así? Si tú me expulsaste por ser pecador en el cielo, me cerraste la puerta del cielo, ¿por qué permites que los pecadores entren al cielo? Ahora sí entendemos por qué el mayor problema del ser humano es el pecado. Y hermanos, en esta semana no se vayan a perder ningún tema, porque en esta semana de una manera especial vamos a mirar cómo el Señor va a resolver ese problema de principio a fin y cómo va a hacer que usted y yo podamos finalmente morar con Él por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben? Les tengo una buena noticia. Y por eso empecé hablando de la caída de Satanás. Porque quiere que les diga algo.
usted y yo vamos a llenar el vacío que quedó en el cielo. Los millones de ángeles, que es la tercera parte que se trajo Satanás, porque ellos también decidieron rebelarse contra Dios. Ese vacío el Señor lo va a llenar con todos los que sean salvos del planeta Tierra. Amén. ¿No le gustaría a usted estar en ese grupo? Pues para ello tenemos que hacer lo contrario a lo que el diablo hizo en el cielo. ¿Y qué hizo el diablo en el cielo para ser expulsado y que ahora nosotros tengamos la oportunidad de habitar y de estar en la presencia de Dios, así como un día lo estuvo Lucifer? Vamos al capítulo 14 del profeta Isaías, versículo 13. Vean lo que dice allí. Hermanos, si usted y yo poseemos alguna de estas características, no podremos entrar en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué muchas personas no buscan hoy de Dios? Porque Satanás ha metido este mismo pensamiento en el corazón de esas personas. ¿Y sabe qué dicen esas personas? No, yo no necesito de Dios. Yo así como estoy bien. Estoy bien. Y creen que por sí mismos pueden sobrevivir en este mundo. Y creen que pueden pasar por encima de Dios. Y no les importa lo que Dios piense de ellos. Esa fue la condición a la que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios en el cielo. Él empezó a actuar de acuerdo a su propia voluntad. Empezó a rebelarse contra la voluntad de Dios en el cielo. Y por eso miramos que vino como resultado el problema del pecado. El pecado, dice en el versículo 13, tú que decías en tu corazón. ¿En dónde inicia el problema? ¿En dónde? En el corazón del ser humano. Y el corazón en la Biblia es símbolo de la mente, de lo que tú piensas cada día, porque aquí es donde tomamos las decisiones. El lóbulo frontal es el que el diablo guerrea para tener dominio de tu mente y de tu voluntad. Y el diablo en el corazón, en su mente, decía, ¿qué decía el diablo? Subiré al cielo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. ¿Quién es el único que puede levantar el trono y que tiene un trono allí en el cielo? ¿Quién es? Solo Dios. Pero Satanás quería usurpar el lugar de Dios. Saben, mis amados, que hay muchos en este mundo, muchos seres humanos que quieren hacer su propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y actuamos y hacemos planes y decimos y vamos a hacer esto y aquello, pero nunca preguntamos si eso está de acuerdo a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Pues Satanás empezó a hacer planes en el cielo sin contar con la voluntad de Dios. Y uno de los planes era colocar un trono. Y el único digno de tener trono en el cielo se llama el Señor, Cristo Jesús. Pero ¿qué más había en el corazón? Dice, y subiré a las alturas de las nubes y seré semejante a quién. Pero el deseo de Satanás no era parecerse a Cristo, no era ser semejante en carácter como el Señor desea que seamos nosotros. El deseo de Satanás era ser igual a Dios. Era estar por encima de quién. ¿Saben? El mayor ataque del diablo en el cielo fue contra la ley de Dios. Y quiero que me coloquen allí. ¿Fue contra qué? Contra la ley de Dios. Y el diablo siempre el ataque es contra la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios es su voluntad para todas las criaturas del universo y de este planeta Tierra. ¿Saben qué fue lo que le dijo Satanás a los ángeles en el cielo? Dios es un Dios arbitrario. Él quiere que hagamos solamente su voluntad.
pero el día que alguno de ustedes se rebele, Dios lo va a destruir. ¿Saben por qué Dios no destruyó a Satanás y sus ángeles en ese momento? Porque si los hubiera destruido, los demás que quedaban vivos quedaban con el interrogante: oiga, sí, lo que el diablo o lo que Lucifer decía es verdad. Se rebelaron y de una vez los destruyó. Por eso el Señor ha permitido que el diablo despliegue su maldad, su desobediencia, para que quede ante el universo revelado cuánto daño hace separarnos de la voluntad del Señor, cuánta maldición. Y ya los habitantes de los otros mundos observan desde el cielo. ¿Y saben qué dicen ellos? Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Vean, hermanos, ellos son los que más observan este planeta Tierra. ¿Saben por qué? Porque ellos están contemplando la rebelión que Satanás inició desde el cielo contra la ley de Dios. Y si usted mira la historia de la palabra de Dios, siempre el diablo ha ido en contra de la ley de Dios. Dios manda algo y Satanás, ¿qué le dice al hombre? No lo haga, no lo haga. ¿Qué hizo en el Edén? ¿Por qué Adán y Eva cayeron en pecado? ¿Por qué? Porque Dios les dijo no coman, y el diablo, ¿qué le dijo? Coman, coman, porque Dios sabe que el día eres un mentiroso. Dios sabe que el día que ustedes coman serán como dioses. Y ellos se comieron el cuento y se comieron hasta la fruta. El diablo les colocó en el corazón y en la mente el deseo de ser igual a Dios, así como Él lo había deseado en el cielo, pero sabían que no se cumpliría. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque el diablo quería destruir a la raza humana, porque el diablo nos tiene envidia hasta la muerte. ¿Y saben por qué nos tiene envidia? Porque Él sabe que los planes de Dios es sustituirlos a ellos que se rebelaron, sustituirlos con nosotros. Usted y yo somos el objeto de mayor ira del diablo, porque Él sabe que usted y yo vamos a tomar el lugar de Él y de sus ángeles. Vamos a Apocalipsis para mirar si así lo dice el Señor. Vean cómo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes habitan en el cielo? Los ángeles y los seres que no han caído en el pecado. Y dice que ellos observan el planeta Tierra, y cuando hay alguien que le entrega su vida al Señor, dice que hay fiesta en el cielo. Amén. Y por eso, si aquí hay alguien, alguna visita, algún amigo, empezando con mi sobrino, cuando ustedes tomen la decisión de entregarle su vida al Señor, hermanos, habrá fiesta en el cielo. ¿Saben por qué? Porque si hay algo que anhelan los seres creados que no han caído en el pecado, es que usted y yo vayamos algún día allá con ellos. Amén. Hay alegría y gozo por cada pecador que se arrepiente, porque saben y han entendido que el diablo los ha engañado. Así como engañó a la tercera parte de los ángeles, que fueron arrastrados del cielo y fueron expulsados porque se rebelaron contra la ley de Dios. El diablo en el cielo dijo: ya no obedezcamos a Dios. Esa ley es una ley arbitraria. Solo Dios quiere que hagamos lo que Él quiera. Nos tiene como esclavos. Y qué terrible. A partir de ese momento llegó el caos, no solamente en la vida de Satanás y de sus ángeles que se convirtieron en demonios, sino finalmente en la vida de todos los seres humanos, por cuanto dice la palabra: todos hemos pecado y le hemos creído a Satanás. Por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Dice: pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande alegría. ¿Sí dice así?
No, hermanos, el diablo nos tiene envidia y tiene grande ira porque sabe que su reino en esta tierra está ya destruido, está llegando a su fin. El Señor lo va a dejar todavía que deambule un poquito más, pero Él sabe que sus días se le acortan y que ya todo el universo se ha dado cuenta de quién realmente es el que tiene la razón. ¿Y quién es el que tiene la razón? Cristo Jesús, nuestro Dios. Él lo demostró en la cruz del Calvario, demostró, mis amados, que Dios es el que tiene la razón, porque Él no quiere la destrucción de sus criaturas. Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para demostrarnos que Él no quiere destruirnos, sino por el contrario quiere salvarnos. Y aquel que finalmente desprecie la invitación de Jesús es por su propia cuenta que querrá la destrucción, no porque Dios no haya dado una solución para el gran problema que tiene el ser humano, y es el problema del pecado. Y vamos a mirar lo que dice Primera de Juan. ¿Qué es pecado? Para que ustedes puedan comprender por qué a través de Satanás se originó el primer pecado en el corazón de un ser creado en el cielo. Y ese mismo pecado se ha trasladado de generación en generación. Quien peca, vamos a ver qué es lo que hace. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Quiero que vayamos allí, abramos la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice así el Señor: todo aquel que comete pecado. Pregunto, ¿en qué consistió el pecado de Satanás en el cielo? Porque aquí dice: todo aquel que comete pecado, ¿qué hace? ¿Qué dice? Acompáñenme. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ¿qué es? ¿Qué es el resultado? ¿Por qué caemos en el pecado? ¿O por qué hemos caído en el pecado? ¿Por qué Satanás cayó en el pecado? ¿Por qué? Porque se rebeló contra la ley de Dios, porque violó la ley de Dios, porque quiso pasar por encima de la voluntad de Dios para su vida. Y saben, mis amados, escucha lo que te voy a decir. Pasar por encima de la voluntad de Dios es ir rumbo a la muerte. Es ir rumbo a la muerte. Y muchas personas no reciben la muerte al instante, así como Satanás no recibió la muerte al instante. ¿Saben por qué? Porque a pesar de nuestro pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Alabado sea el Señor. Yo quedo admirado por la misericordia de Dios. A pesar de lo que somos, Dios nos ama, porque no desea que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Pero qué triste que muchos tomarán la misma condición que tomó Satanás y preferirán morir en el pecado antes que arrepentirse y reconocer que Jesús es su única esperanza. La pregunta en esta hora, cuando el sol se oculta, es: ¿cuál es la decisión que vamos a tomar hoy? ¿Vamos a seguir viviendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Saben, mis amados, el problema del pecado nadie lo puede solucionar? Ningún ser humano puede solucionar el problema del pecado. El único que nos puede dar el poder para vencer y para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios se llama Cristo Jesús. Amén. Y solo recibimos ese poder cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando permitimos que Él more en nuestras vidas, que Él dirija nuestras vidas, cuando le entregamos realmente nuestras vidas a Él. Él empieza a actuar en ti y en mí. Y hermano, yo no lo sé cómo lo hace el Señor.
Yo no sé cómo el Señor me ha cambiado tanto. Todavía me faltan muchas cosas, pero yo no sé qué ha hecho el Señor, cómo lo ha hecho, pero simplemente el Señor lo ha hecho porque Él tiene el poder de cambiarnos para la gloria de su nombre. Amén. Y así como lo ha hecho con este servidor, así como lo ha hecho con muchos de ustedes, Dios lo puede hacer con cada amigo y amiga que en esta hora ha venido con un corazón sincero, con un deseo de conocer a Dios. Y quizás aquellos que lo van a escuchar también a través de este mensaje, déjame decirte que tú, ni yo, ni nadie puede solucionar el problema del pecado. Nadie puede vencer. Vea cómo lo expresaba el apóstol Pablo, la condición delante de Dios. Vea lo que dice en Romanos capítulo 7. Y vean que el problema del pecado es con la ley de Dios. Nadie está capacitado para guardar la ley de Dios. La única solución para el problema y para la paga del pecado es la muerte de Jesús. Ahí se abre la esperanza para el ser humano, porque Jesús no solamente me perdona el pecado, mañana vamos a hablar profundamente acerca de eso. Jesús no solamente me perdona, sino que me capacita para vencer el pecado. Alabado sea el Señor. Y esa era la triste condición del apóstol Pablo antes de tener un encuentro verdadero con Jesús. Vea cómo él, al igual que muchos de nosotros, luchamos y decimos: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser más paciente, quiero ser más amoroso, quiero dejar tanto la ira, quiero cambiar. Y no somos capaces. Dice en el libro de Romanos capítulo 7, recuerdo hace unos días atrás alguien me decía: yo no quería decirle eso. Yo no quería ofender a mis hijos de esa manera, tratarlos. Y ellos ya, hubo uno de ellos que se fue finalmente de la casa porque yo lo traté y lo maltraté mal. Y finalmente ya no me quiere hablar, ya no me quiere ver. Porque en realidad yo lo insulté y hasta le metí un bofetazo en la cara. Pero yo no quería hacerlo, pero yo no sé, a veces hay algo que me toma y me descontrolo. Y yo le dije: es porque está lejos del Señor. Y cuando estamos lejos del Señor, es el espíritu de Satanás el que opera en nuestras vidas y el que hace que nosotros, en vez de ser de bendición, seamos de maldición. Vean, esa era la experiencia del apóstol y era la lucha espiritual que tenía en su vida. Él quería guardar la ley, pero era carnal y vendido al pecado. Dice el versículo 14: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo hago, Señor? Decía él, ¿cómo hago para guardar tu ley? Para ser obediente y ya no vivir una vida de pecado. Versículo 15: lo que hago no lo entiendo, decía él, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso es lo que hago. ¿Saben? Hay muchas personas que están metidas en el mundo de la droga, que están sumidos en esos vicios. Y conozco a varias de esas personas que desean salir de esa condición, pero están tan esclavizados a los vicios que ellos dicen: yo sé que me estoy muriendo y me estoy matando, pero no soy capaz. ¿Qué le diría a usted a una persona en esa condición? Hermanos, la única solución se llama Cristo Jesús. Amén. Recuerdo hace unos años atrás un joven que era ladrón, que era drogadicto, que estuvo en algunas ocasiones en la correccional de menores, pero que un día conoció el Evangelio. Un día Cristo tuvo un encuentro con él. Un día él comprendió que la única esperanza para su vida solamente era y la tenía en Cristo su Salvador. Creyó con todo su corazón
que el Señor Jesús le podía salvar, y no solamente le podía perdonar del pecado, sino que podía transformar su vida para vida eterna. Un día reconoció que Jesús era su única esperanza y que el problema del pecado, el mayor problema que posee todo pecador, era posible vencerlo en el nombre de Jesús. Y por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, nos muestra, y dice el apóstol en el versículo 24, que él llegó a un punto en que exclamó y dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a cambiar este carácter? ¿Quién me ayudará a ser mejor? ¿Quién me sacará de la inmundicia del pecado? Gracias damos al Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos puede salvar del problema del pecado para llevarnos algún día al reino eterno. Amén. Usted por su propia cuenta nunca podrá hacerlo. Y a veces escucho a personas decir: no, yo no le entrego mi vida al Señor hasta que yo no logre vencer esto. Nunca lo vas a lograr. El único que nos puede capacitar, el único que nos puede dar el poder para vencer cada día, es el poder de Cristo Jesús. Cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Yo conozco personas, hermanos, en el ministerio que Dios me ha dado, personas que decían: no, yo no puedo, yo no soy capaz. Y he ido luego de que han entregado su vida al Señor y me han abrazado y me han dicho: yo en realidad creía que no podía, pero Dios ha hecho, no sé cómo Dios me ha cambiado, pero ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús y sirven a Dios con alegría y con gozo. El Señor dice en su palabra: al que cree, todo le es hecho. El Señor dice en su palabra: todo lo puedo en quién, en Cristo, porque Él me fortalece. Y el apóstol Pablo le creyó y por eso dijo en el versículo 25: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque dice en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, que no era capaz de vencerlo, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ahora soy un vencedor. ¿Saben quién fue el apóstol Pablo? Uno de los más grandes apóstoles de la historia de la iglesia primitiva. Un hombre que estuvo dispuesto a dejarlo todo y que tuvo todo por basura para ganar a Cristo, porque comprendió que Él todo lo tenía y el todo de su vida se basaba únicamente en el perdón y en la salvación que Cristo nos ofrece. Amén. La palabra del Señor dice que de qué le servirá al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. Y muchas veces estamos tan enfocados en el pensamiento de Satanás, en hacer nuestra propia voluntad, en vivir nuestra propia vida, que nos olvidamos que tenemos un gran problema delante de Dios, el pecado. Y que la única solución para ese problema es que usted y yo vivamos cada día para la gloria y para la honra de nuestro Salvador. ¿Y cuál es la gloria y la honra del Señor? Que cada día podamos caminar en sus mandamientos. Y por eso, antes de terminar este tema, necesitamos recordar cuál es esa ley que Satanás echó por tierra en el cielo y que muchas veces nosotros echamos por tierra en nuestra vida, y que el Señor quiere capacitarnos para que podamos vencer y vivir cada día en armonía con su voluntad. Vamos a mirar cuál es esa ley. Dice la palabra de Dios, dice la palabra de nuestro Dios, que la ley se resume o se da en 10 preceptos. Y habló Dios todas estas cosas diciendo: soy yo Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Sacarnos de la servidumbre ¿de qué? Del pecado, hermanos. Cuando usted y yo vivimos quebrantando la ley de Dios, vivimos esclavos del pecado y vivimos esclavos de Satanás. Y alguno dirá: si es así, vamos allí al libro de Primera de Juan.
Vamos rápidamente al libro de Primera de Juan. Escucha lo que dice aquí. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué es el pecado? Quebrantar la ley de Dios. ¿Saben por qué el pueblo de Israel cayó cautivo 430 años en Egipto? Por causa del pecado, de la rebelión a la voluntad de Dios. Si no, ellos no hubieran sido cautivos en Egipto. Fue porque ellos pisotearon la ley de Dios y quisieron hacer su propia voluntad. Y el Señor tuvo que enviarles maldición, porque el quebrantar la ley de Dios es maldición para el ser humano. ¿Usted quiere vivir en bendición? ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir en felicidad? Camine en la voluntad del Señor. Haga lo que a Él le agrada y su vida será una bendición. Amén. Por eso vamos a mirar en Primera de Juan de qué es lo que el Señor quiere librarnos. Versículo 8, capítulo 3 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado, finalmente, ¿de quién es? Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Allá del cielo. Pero ahora viene la solución. Viene la solución. Alabado sea el Señor. Porque no estamos ni vamos a estar cautivos para siempre si aceptamos la solución del cielo. ¿Y cuál es la solución del cielo? ¿Qué te termina diciendo? Acompáñenme. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para acabar, para fulminar, para deshacer, para romper las cadenas de la esclavitud del pecado y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Lo mismo hizo el Señor con el pueblo. Cuando el pueblo se arrepintió, cuando el pueblo reconoció a Dios y cuando el pueblo quiso hacer la voluntad de Dios en su vida, estuvo preparado para ser libertado de la garra del diablo y de ese poder que lo tenía esclavo en Egipto. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo a ellos? ¿Por qué el Señor expresa su voluntad en 10 mandamientos? ¿Saben por qué? Porque Él no quería que volviera nuevamente a la esclavitud del pecado. En otras palabras, quien no guarda y obedece la ley de Dios vuelve a la esclavitud del pecado. Él quería que ellos no volvieran, ni que nadie se volviera esclavo de Satanás, porque el pecado es transgresión de la ley, y aquel que transgrede la ley vive el pecado, y aquel que practica el pecado finalmente es esclavo ¿de quién? De Satanás. Y el Señor no quiere que seamos esclavos de Satanás. ¿Saben qué es lo que el Señor quiere? Que por amor seamos siervos de Dios, seamos hijos del Dios eterno. Amén. ¿Y qué es lo que el Señor pide para que no volvamos a esa terrible condición? ¿Cuál es el primer mandato del cielo? Siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de él. ¿Quién es el que debe ocupar siempre el primer lugar en mi vida y en mi corazón? ¿Quién es? El único Dios verdadero. No hay otro más. Él debe de ir adelante en todas las decisiones de nuestra vida. Si usted quiere que le vaya bien, coloque a Dios en primer lugar. Hágalo, colóquelo enfrente, hable con Él por medio de la fe y diga: Señor, lo que voy a hacer está de acuerdo a tu voluntad. Pero cuando usted no consulta a Dios, cuando usted anda como si Dios no existiera, cuando usted toma decisiones sin contar con la voluntad de Dios, está colocándose usted por encima de Dios. Cuando colocamos nuestro yo por encima de la voluntad de Dios, nos apartamos. Segundo mandamiento: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni aún debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte como es Dios, fuerte, celoso, que visito ¿qué? Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y qué más sigue diciendo? Pero amo, dice, la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago maravillas a los que me aman y guardan mis leyes. Hermanos, el segundo mandamiento tiene una promesa, y dice que quienes guarden estos mandamientos, Él promete hacer maravillas en la vida de esa persona. Amén.
No debemos adorar a Dios a través de ningún ídolo ni ninguna imagen. ¿Saben por qué? Porque eso sería irrespetar. ¿Cómo puede una imagen, un matazo, una estatua compararse con un Dios poderoso, con un Dios grande? Eso sería irrespetarlo. Eso sería minimizar a Dios. Y por eso Dios no se puede comparar con ningún ídolo ni con ninguna imagen. No hay nada que pueda representar la grandeza de aquel que dice que los cielos cuentan la gloria de ¿quién? De Dios. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en qué. El nombre del Señor es santo. Y aquel que se hace llamar representante de Dios, aquel que se hace llamar cristiano, debe representar a Dios como lo es, como un hijo de Dios. Hermanos, cuando tomamos el nombre de Dios en vano, no solamente es cuando hablamos en chiste y lo tomamos para las cosas comunes, es cuando usted y yo nos decimos llamar cristianos, pero vivimos y actuamos contrario a la voluntad de Dios. La gente nos ve afuera y nos dice, vea, dice cristiano, y se burlan del nombre de Dios. Cuidado, mis amados, porque este mandamiento tiene una condenación y dice que el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y no solamente para ti, todos los que habitan bajo tu gobierno, bajo el gobierno de tu hogar y de tu casa, dice el Señor, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y toda la fuente de las aguas. Y por tanto Jehová reposó en el séptimo día y lo que y lo santificó. No es un día común, es un día santo, hermanos, y debemos respetarlo. Yo he visto y he conocido personas que no trabajan el sábado, pero se ponen a sus empleados a trabajar el sábado. Qué terrible testimonio. El sábado es para que todos cesemos, porque el sábado nos recuerda que venimos de la mano de ¿quién? De un Dios poderoso que creó los cielos y de la tierra. ¿Saben por qué hay tanto ateo? ¿Y por qué hay tantas personas que no creen en Dios? Porque se han olvidado del día santo. Por eso el mandamiento dice, acuérdate, porque eso no fue dado solamente en el Sinaí, eso venía desde el principio, solo que el ser humano se olvidó y por eso se olvidó de Dios. Pregunto, ¿no es esa la condición del mundo hoy? ¿Por qué el ser humano se ha olvidado tanto de Dios? Porque ha olvidado el día que el Señor ha separado para encontrarnos con Él. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta parte de la ley de Dios tiene que ver con nuestro prójimo. Los primeros 4 tienen que ver con mi relación con Dios. Estos 4 ya tienen que ver con mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo más cercano? Mis padres. La honra de vida a los padres y también el respeto que los padres deben de infundir a sus hijos. ¿Cómo puede un padre pretender que su hijo o su hija lo respete si no le enseña a temer a Dios? Los padres que enseñen a temer a Dios a sus hijos, la recompensa será la honra de sus hijos, porque sus hijos aprenderán a temer a Dios y al temer a Dios honrarán a padre y a madre, porque aprenderán a hacer la voluntad de Dios que está expresada en su santa ley. Amén. Sexto mandamiento: no matarás. Tiene que ver con la preservación de la vida. Cuando el Señor dice no, es porque está queriendo decir lo contrario. No matarás, o sea, cuida tu vida. El Señor dice en su palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? Por eso el cuidar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo hace parte de este mandamiento. Cuando usted descuida su cuerpo, cuando usted maltrata su cuerpo, cuando usted enferma su cuerpo, cuando usted debilita su cuerpo, le está dando muerte.
Y sí que es peor cuando nosotros le quitamos la vida a una persona. No quiere el Señor ni nosotros mismos a que nos hagamos daño, menos hacerle daño a otra persona, ni física, ni psicológicamente, ni mentalmente, de ninguna manera. El Señor quiere que tengamos una vida y una vida que en abundancia, que nos amemos unos a otros, porque cuando usted guarda odio, hermano, usted se envenena por dentro. Usted se envenena y usted se está matando lentamente, ¿sabe? Para que podamos gozar de buena salud, dice, la alegría es medicina para los huesos. ¿Puede una persona amargada, llena de resentimiento, vivir alegre? No, son las personas que más se arrugan. Son las personas que más se viejan. Porque la alegría es la medicina para los que, para los huesos. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El fin de este mandamiento es preservar las relaciones matrimoniales entre el esposo y la esposa, los cónyuges. Que haya fidelidad, que haya un compromiso para toda la vida. Pregunto, si este mandamiento se guardara, ¿será que habría tanta infidelidad en este tiempo? No. ¿Será que habría tantos hijos por allí volando? No, porque los hijos nacerían en un hogar bajo la bendición de ¿quién? Bajo la bendición de Dios. No cometerás adulterio nos invita a que si tenemos relaciones íntimas, las hagamos bajo la bendición de Dios, porque fuera de la bendición del matrimonio es pecado delante del Señor. Octavo mandamiento: no hurtarás. Protege la propiedad privada de cada persona. El fin de este mandamiento es no aprovecharnos ventajosamente de la debilidad de otra persona. Es cada uno viviendo feliz con lo que Dios le ha dado. Y antes trabaje para que tenga más, y en vez de quitar, podamos bendecir a otros y no robar. Noveno mandamiento dice que no hablarás falso testimonio contra quién, contra tu prójimo. El chisme, la mentira, las habladurías es algo que Dios detesta, que a Dios no le agrada, porque así empezó el pecado. ¿Dónde? ¿Cómo se difundió ese pecado en el cielo? ¿Cómo? Satanás empezó a hablar y a murmurar de Dios, empezó a inventar mentiras, y por eso el Señor quiere que no salga nada falso. Que todo lo que hablemos sea la verdad, porque la verdad glorifica a ¿quién? A Dios. Y el último mandamiento, allí está: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás nada, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, nada, ninguna cosa del prójimo debemos codiciar. Debemos cada día estar contentos con lo que Dios nos ha dado, no conformes, pero sí contentos, felices. Si Dios nos da más, esforcémonos por recibir más, pero vivamos felices. Si hoy quizás por alguna circunstancia tuvimos que perder algo, alabado sea el Señor, como lo digo Job: Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea el Señor. Amén. Por eso en esta hora quiero hacerles una invitación en el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta hora quieren permitirle al Señor y decirle: Señor, quiero que entres a mi vida y quiero que me ayudes a ser fiel a tu santa ley, fiel a tu palabra, fiel a tu voluntad? No quiero seguir en el pecado, y por eso quiero que Jesús entre en mi vida, que Jesús more en mi ser, que Jesús haga de mí una nueva criatura en Cristo Jesús, porque quiero vivir en obediencia a tu voluntad. ¿Habrá alguien en esta noche que le gustaría decirle: Señor, quiero que entres en mi vida, que me ayudes, que me cambies y que me transformes?